conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, El 26 de junio de 1973, el golpe ya parecía inevitable. La tensión política era extrema, los militares estaban acuartelados. Y poco después de la medianoche, sobre las 0:25, el Senado comenzó una sesión extraordinaria. Lo hizo bajo la presidencia de Eduardo Paz Aguirre, porque el titular del cuerpo y vicepresidente de la República, Jorge Zappelli, estaba intentando lo imposible, impedir la disolución de las cámaras. El país ingresaba en una nueva etapa. Zappelli, con quien habíamos hecho una buena amistad, cuando se convocó a una sesión, ya cerca de la medianoche, nos pidió a muchos senadores, colorados y blancos, que no concurriéramos, porque él estaba haciendo gestiones finales, y él hizo una manifestación todavía de optimismo, ¿verdad? Esa es la verdad. Esa noche Zappelli todavía no daba todo por perdido, y en función de eso, bueno, no concurrimos a esa sesión. El clima realmente era un clima de mucha incertidumbre al principio, después del convencimiento de que el señor Bordaberry asumía el camino de la disolución parlamentaria, naturalmente de nerviosismo, de reacciones en algunos casos de algunos senadores más fuertes. La última e histórica sesión del Senado terminó sobre la 1:40 de la madrugada de aquel 27 de junio. En su transcurso se sucedieron los discursos de condena a lo que ya era inevitable, el más recordado de los cuales, seguramente, es el que protagonizó apasionadamente Wilson Ferreira Aldunate. Señor presidente, a lo largo de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad del público. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad.
Pero debe agregarse que antes nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si ello llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! En el momento que Wilson sale de la puerta del Senado, ve que lo agarran así un brazo uniformado. Y claro, ahí un segundo de confusión. Era otro Uruguay Lessa, ¿no? Yo tenía 18 años, iba todos los días al Parlamento, pero más por orden paterna. Iba con un revólver acá, y mi padre lo llevaba acá en una sobaquera. Entonces era otro Uruguay, era otra cosa, que la gente más joven no lo vivió, no sabe cómo era. Yo no sé si sé tirar, pero andaba armado. En Uruguay se andaba armado, los senadores entraban a sala armados. Era otra realidad, muy difícil de describir para el que no la vivió. Y ahí, cuando Wilson ve eso, llega a manotear el revólver, ¿no? Y ve al policía con el cual nosotros no teníamos mayor relación, pero que era el custodio cotidiano del palacio, el policía que para ahí, que le chifla a uno si estaciona mal el auto, le hace la veña a los senadores cuando entran. Entonces cuando lo mira, él le dice, mi casa es muy pobre, pero ahí no lo van a ir a buscar. Y ahí se da la situación, ahí Wilson pasa a la clandestinidad, llamémosle, es decir, se esconde. Y para evitar que el propio entusiasmo de sus adherentes lo delate, se hace una maniobra de confusión en la cual él se va al auto de un joven militante del Movimiento por la Patria de aquella época. El que lo sacó a Wilson escondido en su auto fue el joven abogado doctor Ignacio Posada Montero. Y los jóvenes de Por la Patria, hasta como para contribuir a que él se pueda ir discretamente, siguen rodeando el auto, aplaudiendo, pero Wilson ya no estaba en el auto. Hoy tenemos toda la evidencia de que iba a ser detenido. Señor presidente, el sector del Partido Nacional ha invocado, por razones que respeto, sus antecedentes para esta hora de lucha. Y yo, que inicié mi vida cívica luchando contra una dictadura y quizás la concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Brum. Muy bien. Muy bien. Arrojo a la sombra cobarde de los tiranos la imagen siempre luminosa de Brum, como nuestro compromiso con la historia de la nación, como nuestro mandato, como nuestras ganas de vivir y de morir. Hemos luchado durante 40 años, alentados por aquella imagen gloriosa.
Y sentimos en esta noche histórica por tantas razones y tan profunda para nuestra emoción, que desde la sombra de la historia Él se levanta. Y con Él se levantan nuestras mejores fuerzas. Lo más grande de la nación resumido en su sacrificio y en su voluntad de lucha. Y también le decimos a quien quiera ser tirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brun, nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte si fuera necesario. ¿Me permite? Gracias, señor. Fue un clima absolutamente peculiar, distinto a todas las sesiones del Parlamento, porque se hablaba continuamente y cada vez más sobre el propósito del Poder Ejecutivo de voltear el Parlamento. Erro se había ido a Buenos Aires y esa tarde se fue Michelini a Buenos Aires a convencerlo de que Erro no volviera a Montevideo porque la situación se hacía cada vez más complicada. Hubo vacilaciones en algunos parlamentarios, debo reconocerlo. Algún parlamentario en determinado momento nos habló a Ferreira y a mí diciéndonos ¿por qué no entregamos a Erro y así salvamos las instituciones democráticas y evitamos el golpe? Bueno, recibió de nosotros la respuesta que tenía que recibir. Si no existían los motivos, era imposible votar el desafuero sin quebrantar normas no solo jurídicas, sino de ética. De manera que hubo vacilaciones en algunos, pero en general el Parlamento tuvo una acción decidida frente a los intentos golpistas. Quiero señalar mi profunda fe en el pleno resurgimiento de las libertades públicas, porque el pueblo uruguayo no sabe vivir sin ellas. El pueblo uruguayo tiene un viejo pacto firmado, indisoluble, con la libertad, que arranca en los días tristes de 1811, que se ha afirmado a través de nuestras luchas cívicas y que es inmortal, y por ello no podrán apagar la luz de la libertad ninguno de los tiranos, los aspirantes y tiranos que esta noche se están tramando la muerte de la República y no morimos. Muy bien, muy bien. ¿Hubo algún senador que intentó resistir o que quiso resistir? Bueno, hubo algún caso. El caso de Amílcar Vasconcelos, que quiso esperar armado la llegada de los militares, entendiendo que esa era la manera de defender al Parlamento. Producto de ese espíritu recio, combativo de Amílcar, su reconocida actuación pública, en la que puso siempre esta enorme vehemencia. Señor Presidente, en primer término de constancia de orden personal, desde la mañana de hoy, por distintos conductos, amigos nuestros de distintos sectores de la actividad, nos hicieron llegar la versión de los acontecimientos que se estaban preparando. Y nos expresaron además que figurábamos en la lista de las personas que una vez disuelto el Parlamento seríamos detenidos. Yo quiero decir en esta sesión de la Asamblea General que hago responsable de hoy para siempre a todos los que intervengan en esto de la menor arbitrariedad que cometan contra mí. Nací en la frontera y soy hombre que no olvido agravios y que sé devolverlos. Sigo creyendo que el mejor elogio que alguien hizo a través de la historia a otro hombre fue aquella frase de Manrique a su padre: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos. Y yo soy buen amigo de mis amigos, pero soy mejor enemigo de mis enemigos. Que lo sepan en este momento en que yo puedo hablar, que desde hoy para siempre el que cometa la menor arbitrariedad contra mí, tarde o temprano, va a tener que rendir cuenta de eso.
a mí o a quienes me suceden. Pero lo que importa es lo que es trascendente. Cosa curiosa es que quienes se ofendieron y se agraviaron hace poco tiempo porque dijéramos que estaban preparando en las sombras estos hechos que se están desencadenando contra el país y promover acciones judiciales, lleguen a este término de confirmación pública ante el país, ante la historia y ante América y ante el mundo, de que todos aquellos presuntos motivos de agravio no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus verdaderas intenciones. Porque los hechos, mucho más elocuentes que las palabras, ahí están. Hay triunfadores efímeros, que las hojas del viento de la historia las desparraman y se olvidan hasta caer odio de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el nombre de sus hijos como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay, y de esto no lo salvará absolutamente nadie. Contra esto nadie puede defenderse. Así como hace un rato, con el grito de su partido, contestaban otros hombres de sectores políticos diferentes, yo lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡Viva Valle! Hace 5 años, un mes más o menos, en el Uruguay, en su proceso político y en su desenvolvimiento histórico, se produjo un importante cambio. Valores tradicionales, estilos cultivados por encima de concepciones políticas, fueron vil e injustificadamente pisoteados. Se aplicaron medidas prontas de seguridad. La Asamblea General, en uso de facultades constitucionales que nadie nunca sensatamente osó discutir, resolvió levantarlas, y un presidente de la República que también ensució un juramento que pronunció por algo que notoriamente no tiene, desconoció aquel pronunciamiento. La Asamblea General de entonces no enfrentó aquella grosera violación de potestades institucionales indudables como debió hacer. Y a partir de entonces, gradualmente, con persistencia y con firmeza, el Uruguay vivió un proceso implacable y feroz de deterioro de todos los valores fundamentales de que como orientales, por encima de ideologías, nos enorgullecemos. La tortura, la persecución alevosa campearon por sus fueros desde entonces. El alud de negociados y de ilícitos más repugnantes, la explotación más atroz, signaron en lo fundamental la conducción política del país. Incluso la irregularidad en el campo de las opciones electorales, antes y durante el desarrollo de la confrontación pública de opiniones, sentó sus reales en esta desgraciada circunstancia nacional. Lo de hoy es un hecho repugnante. Y finalmente el palacio quedó prácticamente vacío. Yo decidí quedarme, simplemente porque toda esta campaña que se había iniciado de tiempo atrás con respecto al Parlamento, a que vaya a saber qué tipo de documentación sediciosa se manejaba,
qué fiestas se hacían en su interior. Yo lo que pretendía era simplemente ser de alguna manera un testigo de que no ocurría nada de eso y en lo posible de que los militares, si es que iban a ocupar el palacio, constataran de que todas esas aseveraciones no eran verdaderas. Y así fue, y así ocurrió. Se inicia la jornada de ocupación en las primeras horas de la mañana, con una gran aparatosidad, con movimientos de efectivos y algunos carros blindados pertenecientes a la región militar número 1. Prácticamente fue rodeado el palacio por estos efectivos. Y el ingreso lo hicieron por la puerta, naturalmente, del Senado, que estaba abierta, había permanecido abierta toda la noche. La historia está escrita bastante flechada, de la historia de esos años. Después viene un periodo, desde febrero hasta el 27 de junio, en el cual lo que está subyacente es una disputa a ver quién se queda con el nuevo poder. Ha surgido un nuevo poder que no está en los partidos políticos, está en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí, bueno, yo decido ponerme al frente, porque me parecía, por las razones que le expliqué, para no ser reiterativo. Pero también la izquierda insiste en ver si puede quedarse con el nuevo poder. Reclama el cumplimiento de los comunicados 4 y 7. En el mes de mayo le sugiere a las Fuerzas Armadas que me lo llevan en consulta a los mandos militares la idea de hacer un paro general en homenaje a las Fuerzas Armadas, hecho por la izquierda, los sindicatos y partidos de izquierda. En fin, eso fue lo que quedó subyacente y se definió en junio. Eso se definió en junio. Ahí quedó establecida que las Fuerzas Armadas no iban a ir a la izquierda, que nunca fueron, o por lo menos nunca prevalecieron las Fuerzas Armadas las ideas de izquierda, ni mucho menos las ideas revolucionarias. El hombre de armas es un hombre de orden. Y ahí se definió. Para que vea lo que podíamos llamar la prueba del 9. En febrero, la izquierda, los sindicatos izquierdistas, los partidos de izquierda, no hicieron nada. Si se trata de violación de la Constitución, había sido agredida también la Constitución en febrero, y ahí no pasó nada. Es decir, la izquierda no se movió, pero en junio sí. En junio fue cuando se desató la reacción de izquierda con manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en un caso no defendió la legalidad y en el otro caso sí la defiende la legalidad. Porque en el entremedio tenía la chance de ver si ellos podían quedarse con el poder que había surgido, con el nuevo poder. El golpe de Estado nunca fue inevitable. La prueba está el tiempo que demoró en darse. Porque si uno mira los episodios que van pautando la cadena de sucesos que termina en junio del 73 en el golpe de Estado, uno ve que hubo momentos en los cuales el proceso pudo desviarse positivamente hacia un clima de mayor entendimiento, de mayor concordia, que soslayara el clima de crispazón que nos fue llevando. Si uno mira primero lo que fue la prisión de Jorge Valle, luego mira lo que fue febrero del 73, con aquellos pronunciamientos, y que recién en junio, después se termina en el golpe de Estado y en el cierre del Parlamento, uno ve un lapso de muchos meses, 7, 8 meses, en los cuales se van gestando hechos que van llevando, que van arrastrando. En más de un momento esto pudo haberse evitado. Es evidente que con una conducción política más inteligente esto pudo y debió haberse evitado. Y en definitiva, entendamos, no. Si acá no hubiera habido violencia política, no habríamos tenido el ejército en la calle, no habríamos tenido el ejército politizado y como consecuencia esta situación de desbalance. Pero luego hay una inercia,
porque ¿qué ocurre? El movimiento guerrillero en realidad está destruido antes del golpe de Estado. Antes del golpe de Estado, es decir, en septiembre del 72 cae Sendik y se puede decir que allí termina lo básico de las confrontaciones, ¿no? De modo que esto no legitima de ningún modo el golpe de Estado, ¿no? Que este es un tema siempre recurrente con los militares cuando ellos reivindican su lucha contra la subversión como una defensa de las instituciones democráticas, en la cual ellos actúan mandados por el Parlamento, y es verdad, pero suelen olvidar que esa legitimidad que ganaron en aquel momento con esa lucha, la perdieron luego con el golpe de Estado. Lo que pesó fundamentalmente fue la ineficacia del sistema político y el descreimiento en la capacidad en el sistema para poder conducir el país en los momentos que se vivía. Eso fue lo esencial. Yo sentí decirle a ilustres políticos y decir, bueno, a los militares y a los policías sí los matan. Y dice, bueno, para eso les pagamos. Es decir, a mí eso me despertó una furia brutal. Porque entonces digo, ¿pero qué pasa? Acá hay dos tipos de ciudadanos de este país. Acá simplemente por el hecho de prestar servicio a la nación en la policía o en el ejército, a uno lo pueden matar y el valor de la vida de uno no vale nada. Y nosotros estamos acá tratando de defender el Estado, jugamos nuestra vida para que estos tipos estén mandando después. A estos son los líderes que nosotros tenemos que apoyar y jugarnos nuestra vida. Y estos se creen que nos van a comprar la vida nuestra por los miserables pesos que nos pagan. Si nos tratan de esa manera, quiere decir que nos desprecian. Bueno, ese tratamiento causaba mucho resquemor. ¿Era inevitable el golpe de Estado? Bueno, mirándolo con la perspectiva que dio después los años, yo creo que sí, que era inevitable. Es insoportable para un país de las dimensiones nuestras vivir rodeado por dos gigantes que tanta influencia tienen y deben tener, lógicamente, en nuestra vida institucional, en nuestra vida hasta común, en nuestra vida diaria, como Argentina y Brasil, que nosotros pudiéramos sustraernos. De nada sirven los sistemas políticos, partidarios, democráticos. No, viene el ejército, viene el que sabe hacer las cosas. Y eso se pega, se contagia. Y hubo, y lo digo con el mayor de los respetos pero a la historia y el mayor del respeto a todos los partidos políticos, sectores importantes del Partido Colorado, al cual pertenecía el presidente Bordaberry, sector muy importante, mayoritario del Partido Colorado, apoyó los actos del 8 como apoyó después el golpe de Estado. Y de la misma manera, un grupo muy importante del Partido Nacional hizo lo propio, con la salvaguardia de los sectores de Por la Patria y del Movimiento de Rocha, que tomaron firme posición en el Partido Nacional desde el primer momento, y una cierta tibieza y oposición de la lista 15 dentro del Partido Colorado. Fuimos sintiendo cada vez más claras las pisadas de los militares, más preocupantes sus intervenciones. Y nos fuimos a Baraja, cada uno con su barco, sin que las grandes fuerzas democráticas hubieran podido puesto en serio a parar aquel golpe que se nos vino encima. La caída del Parlamento y la toma del Palacio Legislativo por parte de los militares simbolizó el fin de una época, el derrumbe definitivo de la democracia, y marcó los tiempos que se venían, tiempos a los que los uruguayos no estaban acostumbrados, tiempos de dictadura.